Bien, ante todo, buenas noches. ¿Me confirma para dar inicio, por favor, a los organizadores? Ok, podemos dar inicio entonces. Nuevamente, buenas noches, estimados participantes. Es un gusto para mí estar presente el día de hoy con cada uno de ustedes. Soy Gina Pinco Bermudo, trabajadora social, magíster en gerencia social. El día de hoy vamos a tocar un tema importante, lo que es el trabajo dentro de las defensorías municipales del niño, niña y adolescente, básicamente el uso de los formatos, de las actas de conciliación y en realidad el trabajo que se realiza dentro de estas defensorías municipales del niño, niña y adolescente, ¿no? Que es un espacio muy importante ya que trata, ¿no? Y fortalece y defiende los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, también de nuestros niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección y de la familia en general, donde se encuentren ubicados los niños, niñas y adolescentes. Bien, entonces voy a compartir el material del día de hoy. Me gustaría conocerlos, estimados participantes. ¿Cuántos de ustedes trabajan en una defensoría municipal? ¿O cuántos han escuchado de esas defensorías, de estos espacios municipales que trabajan a favor de la reducción de la violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes, que trabajan a favor de la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero el trabajo va más allá del simple hecho de la protección. Hoy por hoy las defensorías municipales, las que están reconocidas por el MIM, ¿no? Realizan el trabajo a través del uso de actas de conciliación y a través del uso de formatos dentro de estas defensorías municipales. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de poder proteger los derechos de este grupo poblacional, ¿no? Claro, ¿no? Con el trabajo articulado con las familias como unidad básica de la sociedad y con las instituciones educativas donde podamos ubicar a los niños, niñas y adolescentes. Bien, entonces, ¿cuántos de nosotros hemos trabajado en estos espacios o cuántos de nosotros venimos trabajando en estos espacios? Me gustaría la participación de alguno de ustedes, por favor, para dar inicio con el tema del día de hoy. Como ven, en la pantalla, en el PPT, se encuentra una niña, ¿no? Que es símbolo de las defensorías municipales. Año tras año se viene utilizando esta imagen con la finalidad de promover a estos espacios, ¿no? Y cuando vemos esta imagen, automáticamente nos vamos a una defensoría municipal. Bien, entonces, ¿qué es una defensoría municipal? Estas defensorías municipales han sido creados con la ley 26102, han sido creados también a través del Código de Niños y Adolescentes de 1992 y la que ha sido ratificada en la ley 27337, también teniendo en consideración el Código de los Niños y Adolescentes del año 2000 que se encuentra vigente, además de la ley 27972, que es la ley orgánica de municipalidades, donde se establecen las funciones específicas exclusivas que tienen nuestras municipalidades. Entonces, estas demunas son un servicio del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente que funciona dentro de las municipalidades. Sí, generalmente están en el área de desarrollo social, en la gerencia de desarrollo social o subgerencias de desarrollo social. Su finalidad o la finalidad que tienen estos espacios es contribuir al ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de qué? A través de la promoción, a través de la defensa y vigilancia. Actualmente, las DEMUNAS son consideradas la red más grande, la red especializada más grande de niñez y adolescencia en nuestro país.
una de las funciones importantes de estas defensorías municipales es intervenir en la atención de casos de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono. ¿No? Lo que se entiende como es la situación producida, ya sea por omisión, ya sea por el ejercicio inadecuado o incumplimiento de los deberes del padre, de la madre o de cualquier otro responsable, ya sea un familiar o un referente familiar, ¿no? En perjuicio de un niño, de una niña o adolescente. Eh, Estas defensorías municipales son servicios especializados que están a cargo de defensores, ¿no? Bien, ya habíamos mencionado un poco de las normativas legales. Siempre es bueno mencionar la base legal, que es un marco, nos sirve como marco para el trabajo y la intervención con este grupo poblacional, ¿no? O en este caso, para la intervención de las defensorías municipales. Y siempre es bueno, ¿no? Mencionar nuestra Constitución Política del Perú, la de 1993, que es vigente, la ley, por supuesto, 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, la ley 27337, que es el Código del Niño, Niña y Adolescente, asimismo la ley 26872, que es la ley de conciliación extrajudicial, la ley 2703007, que es la ley que faculta a las demunas a realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución. Y por supuesto el decreto legislativo, la 1297, el Decreto Supremo 005 MIM, que establece el reglamento del Servicio de Defensorías del Niño, Niña y Adolescente, y el Decreto de Urgencia 001 2020 MIM, que modifica el Decreto Legislativo 1297. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la DEMUNA? ¿No? Habíamos hablado un poco de lo que es básicamente lo que hace la DEMUNA, ¿no? Y para ello tiene objetivos importantes, entendiendo que las DEMUNA son un servicio del Sistema Nacional de Atención Integral que funciona en las municipalidades. Eso ya lo habíamos dicho. Las DEMUNAS defienden y vigilan estos derechos que la ley reconoce a los niños, niñas y adolescentes y asimismo promueve el fortalecimiento de la familia a través de acciones de prevención y promoción, ¿no? Como les había mencionado, el trabajo de las DEMUNAS, si bien es cierto, es vigilar los derechos que la ley concede a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero siempre es importante el trabajo que se tenga que realizar dentro del entorno familiar, con la finalidad también de vigilar y defender estos derechos, ¿no? Adicional a ellos, realizan acciones administrativas en beneficio de niños, niñas y adolescentes para los casos de inscripción extemporánea de nacimiento, matrícula oportuna, entre otros procedimientos. Asimismo, uno de los objetivos de la DEMUNA es conocer la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas o instituciones privadas y, por supuesto, intervenir cuando estén en conflicto sus derechos para hacer prevalecer un principio importante que las DEMUNAS tienen en consideración, que es el principio del interés superior del niño, ¿no? Por otro lado, el otro objetivo es promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Entonces, las DEMUNAS cumplen estos objetivos, pero también teniendo en consideración los principios que están establecidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y otros principios establecidos en el marco normativo a favor de este grupo poblacional, con énfasis en 4 principios, que es el interés superior del niño, el principio de confidencialidad, el principio de la imparcialidad y el principio de la gratuidad. Si hablamos del principio del interés superior del niño, es dar prioridad al bienestar de este grupo poblacional en todas las decisiones y en todas las medidas que puedan afectarlos, ya sea directa o indirectamente. Si hablamos del principio de confidencialidad, es que todos los datos y toda la información que se pueda recabar para la resolución de un caso, ya sea a través de la conciliación o a través de trámites administrativos, todo dato que
que se acceda o que se recabe dentro del servicio tiene que tener carácter confidencial. La imparcialidad, ¿no? Es que se brinda un trato igualitario a los usuarios en el marco del ordenamiento jurídico que lo rige, con protección especial en niña, niño y adolescente, conforme a su interés superior. Si bien es cierto, si hablamos de actas o de conciliaciones, por ejemplo, o de atenciones a padres y a madres, el trato es igualitario, ¿no? Pero eh, pero siempre se va a priorizar el interés superior del niño con la finalidad de que se pueda velar por sus derechos, entendiendo que este grupo poblacional es considerado vulnerable. Y por supuesto, el principio de la gratuidad, que todo servicio que brinda la DEMUNA es gratuito. Por ningún criterio, la Defensoría puede solicitar o puede exigir a sus usuarios algún pago o contraprestación por el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, para el cumplimiento de estos objetivos en cuanto a los principios, se tiene las funciones que realiza el profesional o los profesionales de la Defensoría Municipal. Una de las funciones es conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas y privadas, intervenir, ¿no? Cuando se sientan amenazados o cuando se sientan vulnerados en sus derechos para poder hacer prevalecer lo que venimos hablando, ¿no? El interés superior del niño, promover el fortalecimiento de lazos familiares, fomentar el reconocimiento voluntario de filiaciones. Estas actividades se pueden realizar con promociones, ¿no? Promociones que se pueden hacer a través de campañas, movilizaciones, charlas informativas en instituciones educativas, escuela de participación en la escuela de padres, en instituciones educativas también. Otra función es coordinar programas en beneficio de los adolescentes y de los niños que trabajan, brindar orientaciones a la familia para poder evitar estas situaciones críticas que estamos atravesando hoy por hoy en la sociedad con nuestros niños, niñas y adolescentes. Orientar programas en beneficio de este grupo poblacional, ¿no? Y llevar a cabo audiencias de conciliación para resolver conflictos originados por violencia familiar. Si hablamos de audiencias de conciliación, no nos confundamos de que vamos a conciliar la violencia o vamos a conciliar algún, algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, no. Hablamos violencia familiar en respecto a algunas situaciones que se presentan dentro del entorno familiar, como es el régimen de visitas, tal vez cuando existe separación, ¿no? El, la pensión de alimentos, ¿no? Esos casos se concilian, pero la violencia no se concilia. Este es el protocolo de procedimiento de atención de casos, ¿sí? En cuanto a las ejecuciones, el defensor o defensora de la DEMUNA, ¿no? Realiza las conciliaciones o realiza todas las acciones que sea en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. De igual manera, las conciliaciones en adolescentes, ¿no? Si bien es cierto, cualquier niño, niña, adolescente menor de edad tiene que estar acompañado de sus padres, de sus respectivos progenitores, quienes son los corresponsables de la obligación alimentaria del hijo o de la hija. ¿No? Entonces, se tiene que proseguir con este protocolo también. Si hablamos de violencia de niñas, niños y adolescentes, la intervención adicional que realiza la DEMUNA en casos de violencia que afecten a los niños, niñas y adolescentes es básicamente coordinaciones, ¿no? Con instituciones que trabajan a favor de la reducción o que trabajan en temas de violencia, como son, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, o tal vez ocurrió violencia física, que es
muy visible, ¿no? Y coordinar con los centros de salud, con puestos de salud, coordinar con instituciones educativas, si es que hubiera casos de violencia o presunta violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes, articular con programas especializados, ONGs u otras instituciones que estén abocados en la intervención de casos de violencia. Entonces, esas defensorías deben también realizar la orientación a las familias a fin de que se pueda desarrollar conocimientos y habilidades sobre los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Fomentar la práctica de la comunicación asertiva, fomentar los métodos de crianza sin violencia. Entonces, la intervención adicional que realizan las demunas es eso, ¿no? Las coordinaciones con las instancias pertinentes con la finalidad de poder brindar una atención a nuestros niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido algún tipo de violencia. En cuanto a los casos de violencia escolar, las defensorías coordinan directamente con las instituciones educativas para la aplicación de su estrategia sobre convivencia escolar sin violencia y otras normas que están dispuestas para la protección de los estudiantes, con la participación de la familia y con la participación de todas las autoridades educativas, ¿no? Entonces, cuando existe este tipo de violencia, se realiza un reporte de los casos desde la institución educativa ante las autoridades administrativas, ¿no? Entonces, de esa manera la Defensoría Municipal protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, si hablamos de atención integral, entendemos que las demunas actúan sobre las causas que limitan o evitan los ejercicios de los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante la restitución de los derechos vulnerados, mediante el desarrollo de fortalecimiento de las capacidades y, por supuesto, el desarrollo de competencias parentales, ¿no? Y lo que habíamos mencionado, un trabajo importante. Uno, el trabajo de redes, es decir, la coordinación con otras instituciones aliadas, y otro, la participación de la familia, pero no olvidemos también la participación de la comunidad. En cuanto a los casos de riesgo de desprotección y desprotección familiar, la DEMUNA interviene en ambos casos de diferente manera. Si se habla de riesgo de desprotección familiar, el ejercicio de los derechos del niño, niña y adolescente es amenazado o es afectado, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales que perjudican su desarrollo integral sin revestir gravedad y no son o no pueden ser atendidas por su familia, entonces requiere la actuación estatal para prevenir esa desprotección familiar. Entonces, los riesgos de desprotección familiar no justifican la separación de niños, niñas y adolescentes de la familia de origen. Y lo que tiene que hacer la DEMUNA es realizar el procedimiento por riesgo, ¿no? Es decir, realizar algunas acciones que puedan involucrar el trabajo con familias con la finalidad de fortalecer esos lazos familiares, de promover la crianza con ternura, la comunicación asertiva, ¿no? Siempre con la finalidad de mejorar y proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y si hablamos de desprotección familiar y si la Defensoría Municipal eh, tiene conocimiento de ello, entonces deberá coordinar con las unidades de protección especial para que pueda realizar la atención necesaria. De ninguna manera las defensorías municipales podrán intervenir en esta situación de desprotección familiar. Aquí tenemos un cuadro de lo que es riesgo de desprotección familiar y desprotección familiar. Por ejemplo, el riesgo de desprotección familiar no reviste gravedad y si hablamos de desprotección familiar, sí reviste gravedad, ¿no? Si hablamos de riesgo de desprotección familiar, no implica separación de la familia de origen, sin embargo, la separación de la familia de origen se da cuando existe desprotección familiar y se hace cargo las UPEs, como les había mencionado, y en el otro caso de riesgo de desprotección familiar se encargan las defensorías municipales.
Para casos de riesgo de desprotección familiar, existe disposición de la familia de origen para modificar las situaciones que generan el riesgo, ¿no? Es decir, que la familia está de acuerdo o tiene el compromiso de cambiar, por ejemplo, sus métodos de crianza, las acciones que vienen realizando, ¿no? Tienen esa disposición de generar ese cambio dentro de la familia y poder generar un vínculo afectivo con nuestros niños, niñas y adolescentes, una crianza adecuada en donde se pueda desarrollar y donde pueda hacer uso de todos los derechos fundamentales. Pero si hablamos de desprotección familiar, no existe disposición inmediata de la familia de origen para poder modificar esta situación. En cuanto a las medidas de protección, en cuanto a riesgo de desprotección familiar, las medidas de protección son diversas y también involucra a diferentes servicios locales. Pero si hablamos de desprotección familiar, las medidas de protección de cuidado alternativo, por ejemplo, el acogimiento familiar o el acogimiento residencial a través de los CAR. Estas son las herramientas para poder definir si la situación es riesgo o si es desprotección familiar. En ambos casos, tanto en riesgo y en desprotección familiar, la familia de origen, por acción, omisión, amenaza, vulnera los derechos de sus propios hijos o hijas menores de edad. Si hablamos de riesgo de desprotección familiar, no es necesario la separación de su familia, sino que se fortalece el entorno familiar con el niño, niña y adolescente presente, ¿no? En cuanto a desprotección familiar, sí, es necesaria la separación provisional de su familia para realizar posteriormente la reintegración si es que hubiera ocurrido algún tipo de cambio. Bien, aquí tenemos ejemplos de situación de riesgo de desprotección familiar. Por ejemplo, ¿no? Si una niña de 10 años es llamada burra por su madre por sacar bajas notas en el colegio de manera reiterada, la madre acepta recibir orientación sobre cómo evitar usar estos calificativos y cómo ayudar a su hija con los deberes, ¿no? Entonces la madre tiene esa predisposición de mejorar esta situación. Ahí se considera riesgo de desprotección. Otro ejemplo, los padres de un niño de 8 años ejercen castigo como jalones de oreja, palmazos leves, dicen que lo hacen por educarlo, pero están dispuestos a modificar su conducta, ¿no? Son ejemplos de riesgo de desprotección donde, como les había mencionado, los padres, los progenitores o los cuidadores tienen la predisposición de realizar cambios en su conducta con la finalidad de poder mejorar la situación familiar. Ahora, si hablamos de desprotección familiar, un ejemplo, un niño de 6 años es castigado con encierro prolongado, es más desde hasta 4 horas en un cuarto pequeño y oscuro, sin que se alimento y sin que se le permita ir al baño a hacer necesidades. A veces las realiza allí mismo. Entonces, el niño refiere que se siente aterrado. Los padres refieren que no les parece que ello está mal y que lo van a continuar haciendo. Entonces, no vemos la predisposición de los padres y vemos que el maltrato hacia su hijo es reiterado, ¿no? Y no es un castigo leve, sino es un castigo severo. Y lo peor es que los padres no muestran esa predisposición de cambio. Entonces se considera desprotección. Otro caso, los padres de una niña de 10 años la castigan reiteradamente, por lo menos una vez por semana, con azotes generando sangrados y hematomas. Sus padres niegan el hecho a pesar de que varias personas en el colegio y en el barrio informan que esto sucede con frecuencia. Y los padres se niegan a recibir ayuda, ¿no? Vemos doble negación, entonces se considera la situación de desprotección. Y frente a estos casos, la intervención de las demunas resultaría insuficiente, ¿no? Ya que aquí sí se debería realizar la separación del niño, niña o adolescente de su lugar de origen, es decir, de su familia, para poder trabajar de manera separada con cada uno de ellos,
y genera posteriormente la reintegración. Bien, vamos a continuar. Entonces, la atención de una demuna acreditada atiende en el marco del decreto legislativo 1297. Una defensoría municipal acreditada emite resoluciones, emite planes de trabajo y medidas de protección. Sus disposiciones en el procedimiento por riesgo son de cumplimiento obligatorio, a diferencia de antes, cuando estaba condicionado a la voluntad de las familias, ¿no? Entonces, la atención de una demanda acreditada ya tiene mayor peso, mayor validez, ¿no? Ahora es de carácter obligatorio. Antes todavía se tenía que esperar la predisposición o la voluntad de las familias. Se fortalece como entidad local de protección al contar con equipos especializados. ¿Qué funciones debe tener una demanda acreditada? Una demanda acreditada tiene, además de las funciones que hemos mencionado, dirigir el procedimiento por riesgo, declarar la situación de riesgo provisional, disponer la o las medidas de protección por riesgo, elaborar, aprobar e implementar el plan de trabajo individual, realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección y el plan de trabajo individual, promover la participación activa de los integrantes de la familia de origen en la actuación por riesgo, coordinar con los servicios o programas que funcionan en el ámbito local para la implementación de las medidas de protección, dar por concluido el procedimiento por riesgo, derivar casos de desprotección familiar a la unidad de protección especial, que son las UPES, y mantener y actualizar los registros respectivos a su competencia territorial, debiendo reportar periódicamente a las direcciones del servicio. Recordemos que las demunas atienden a los niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción, ¿no? A través del decreto legislativo 1297. Dentro de las defensorías municipales las funciones que realizan y las acciones que realizan lo hacen a través de fichas o formatos de atención, que lo vamos a ver. Algo importante que mencionar es que donde haya UPE y la DEMUNA no ha asumido la competencia por riesgo, la UPE asume la atención de casos de riesgo en dicha localidad. Ninguna DEMUNA puede atender desprotección familiar, ya sea acreditada o no. Es como lo habíamos mencionado, ¿no? La acción pertinente de las defensorías municipales es derivar a las UPEs o derivar al juzgado mixto o al juzgado de familia. En cuanto a medidas de protección, podemos mencionar estas medidas, ¿no? Que va desde el apoyo a la familia para fortalecer competencias de cuidado y crianza, el acceso a servicios de educación y salud para niñas, niños y adolescentes, el acceso a servicios de atención especializado, apoyo psicológico, acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, acceso a servicios de cuidado, acceso a servicios de formación técnico, productivo, inclusión a programas sociales y otras que fueran necesarias. ¿Qué casos atiende la DEMUNA? Atiende casos de alimento, casos de filiación, tenencia, régimen de visita, normas de comportamiento, abuso sexual, maltrato infantil y, por supuesto, la derivación. Bien, ahora, como habíamos mencionado, el tema del día de hoy son las actas de conciliación y los formatos, ¿no? ¿Qué carácter tienen las actas de conciliación? Primero, entender que la conciliación es el proceso por el cual dos o más personas en conflicto logran restablecer la relación gracias a la intermediación de un tercero denominado conciliador.
Por otro lado, el conciliador es un facilitador de la comunicación, no es juez, tampoco es árbitro, ¿no? Y ahora, si hablamos de un acta de conciliación de una demuna, tenemos que entender que el acta de conciliación es un documento legal que formaliza los acuerdos alcanzados entre partes en conflicto con la mediación de la defensoría. Este documento tiene el mismo valor legal que una decisión judicial y puede ser exigido judicialmente en caso de incumplimiento. En el Perú, según la ley 26872, la conciliación es entendida como una situación por la cual las partes acuden a defensorías del niño, niña y adolescente a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. La ley ha optado por una definición que incide en el rol colaborador del tercero para lograr una solución voluntaria del conflicto. Entonces, estas actas de conciliación son ejecutadas por un conciliador dentro de las defensorías municipales, ¿no? Y estas actas de conciliación tienen el mismo valor legal que una decisión judicial. Es decir, el incumplimiento de estas conciliaciones se pueden judicializar en casos, ¿no? En casos de que no fueran cumplidas. Todo ello al amparo de la ley 26872, que es la ley de la conciliación municipal extrajudicial dentro de las defensorías. La atención de un caso en la demuna involucra 4 etapas. Uno, que es la recepción, la calificación del caso, la ejecución de la acción dispuesta y, por supuesto, el seguimiento. En caso de estas atenciones, ¿no? Se siguen diferentes mecanismos, ¿no? De acuerdo a la calificación que se le pueda dar a estos casos. Por ejemplo, ¿no? Uno de los mecanismos es la conciliación. Y recordemos que solo se concilia casos de alimentos, tenencia y régimen de visita. Por otro lado, también se emplea el mecanismo de resolución, que es el compromiso, cuando se trata de normas de comportamiento y reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial. Por otro lado, están otras acciones administrativas cuando se trata de inscripción extemporánea de nacimiento, cuando se trata de rectificación de partida, cuando se trata de matrícula oportuna, atención médica, detenciones arbitrarias, colocación familiar. Por otro lado, también se realizan las derivaciones vía denuncia, cuando se trata de delitos y faltas graves o faltas. Sin embargo, también se derivan casos cuando no se puede ofrecer una atención especializada que el caso lo pueda meritar. Por ejemplo, en casos de violencia familiar, ¿no? Sí es cierto, podemos recepcionar el caso, pero para brindar una atención especializada, sabemos que la instancia pertinente son los centros de emergencia mujer. Si hubiera otro tipo de casos, por ejemplo, los casos de abuso sexual, aparte de los SEM, también realiza la coordinación con un puesto de salud y la fiscalía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la DEMUNA, por ser una entidad pública, recepciona todo tipo de casos que involucran a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero si no se puede ofrecer la atención especializada que el caso requiere, se realiza la derivación. Es importante señalar que la conciliación extrajudicial en las demunas son considerados como un mecanismo alternativo a la solución de conflictos familiares sin necesidad de iniciar un juicio en la que participa un tercero llamado conciliador, que le permite a ambas partes tomar un acuerdo de manera voluntaria, que satisfaga los intereses de ambos, pero por supuesto, ¿no? Atendiendo siempre el interés superior del niño y dentro de lo que la ley lo permita, ¿no? Entonces, al ser producto de intervención de la DEMUNA, este producto promueve el bienestar de la familia y de los niños, niñas y adolescentes en general. La conciliación extrajudicial tiene estos principios que va desde la voluntariedad, que la conciliación es una opción, es una obligación y las partes deben participar voluntariamente.
¿no? La confidencialidad, la imparcialidad, la celeridad. ¿Por qué? Porque la conciliación debe ser ágil, debe ser eficiente y evitar demoras innecesarias. El principio de la buena fe, las partes deben actuar con honestidad y lealtad durante todo el proceso. La veracidad también es un principio de la conciliación extrajudicial, teniendo en cuenta que la información presentada por ambas partes debe ser siempre precisa y sincera. No hemos visto casos, por ejemplo, en casos de alimentos, ¿no? Que por no pasar la manutención necesaria, muchas veces falsifican información, ¿no? La legalidad. El proceso de conciliación debe respetar las leyes y regulaciones aplicables, la economía, la neutralidad. En cuanto al principio de la economía, este proceso debe ser costo eficiente, es decir, evitar los gastos innecesarios, ¿no? La neutralidad, la objetividad, el profesionalismo, la transparencia, la publicidad, son principios de la conciliación extrajudicial. Algo importante que señalar que los acuerdos plasmados en este acta, producto de la conciliación, son de obligatorio cumplimiento, es decir, tiene carácter de cosa juzgada o valor de sentencia. Habíamos mencionado que si se incumple la conciliación, se puede judicializar, ¿no? Para que la DEMUNA realice estas acciones, debe tener o debe estar registrado ante la instancia pertinente, no debe cumplir ciertos requisitos para que esta demuna sea autorizada a realizar estas conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución. Primero, es que debe estar registrada en la Oficina de Defensorías de la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes del MIM. Una demuna debe contar con un abogado que verifique la legalidad de estas actas. Una demuna debe contar con por lo menos una persona acreditada como conciliación de la Defensoría ante el MIM. Se debe disponer de una infraestructura inmobiliaria adecuado y un ambiente privado, por supuesto, ¿no? Para realizar las conciliaciones. Se debe contar con un adecuado sistema de archivo y registro de actas de conciliación, contar con el apoyo necesario que garantice la entrega de invitaciones a las audiencias de conciliación y algo importante que es contar con el compromiso de la máxima autoridad que promueve estas defensorías de apoyar la labor de conciliación en la misma, así como dar continuidad al servicio expresado mediante una declaración jurada o una carta de compromiso. Acreditar un horario de atención mínima de 10 horas semanales, ¿no? Esos son los requisitos que se debe cumplir para que una demuna sea autorizada a realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución. Si hablamos de las actas de conciliación, vamos a hablar de tres tipos de actas: de acuerdo parcial, acuerdo total y falta de acuerdo, ¿no? Ahora vamos a compartir los modelos. O bueno, antes de pasar a los modelos, es importante señalar que para la redacción de las actas de conciliación es importante tener en cuenta que estas actas no deben contener en ningún caso enmendaduras, borrones, raspaduras, ni superposiciones entre líneas bajo sanción de nulidad, ¿no? Es decir, si un acta tiene fallas, borrones, tiene algunas faltas, se corre el riesgo de que se anule esa conciliación. En cuanto al acuerdo conciliatorio, dentro del acta se debe plasmar de manera clara y precisa los derechos, los deberes y obligaciones ciertas, expresas y exigibles acordadas por las partes, ¿no? Y el acta es el documento que contiene las obligaciones ciertas, expresas y exigibles por el cual a pedido de parte se puede iniciar un proceso único de ejecución ante el juzgado de paz letrado
para obtener el cumplimiento de su obligación, a lo que nosotros conocemos como la ejecución, ¿no? Estos requisitos son los que debe contener un acta para que tenga validez. Por ejemplo, fecha y lugar de donde se realiza la audiencia. El acta tiene que tener necesariamente un número correlativo, un número de expediente. Algo importante es que debe contener los nombres completos y número del DNI del conciliador, nombre completo, número de DNI, dirección, celular, correo electrónico de ambas partes, nombre completo, DNI, edad del menor y huella digital de las partes intervinientes o de sus representantes legales de ser el caso. Y por supuesto el nombre, el registro de colegiatura, firma y huella del abogado de la demanda. Entonces, de esa manera las actas de conciliación pueden tener validez y se puede llevar a la ejecución. Ahora vamos a compartir el, las fichas de atención, ¿sí? Las fichas de atención establecido en formatos, ¿no? Aquí podemos ver la ficha o el formato número 1, que es la ficha de recepción de casos, nombre de la defensoría, por ejemplo, Defensoría Municipal del Provincial de Huanta o Defensoría Municipal del del Distrito X, ¿no? Expediente número 00105, guión 2025, guión número de registro de la Defensoría 987-157, ¿no? Tiene que tener todos esos datos, ¿no? Después nos pide datos, fecha, materia. ¿Qué fecha estamos realizando la recepción del caso? ¿Materia de qué? Materia de alimentos, tenencia, régimen de visita, violencia escolar, violencia familiar. Dos, si es informante o solicitante. Si es informante, pues como sabemos, la denuncia lo puede realizar cualquier persona que sepa de algún caso de violencia u omisión de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Si es informante, apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento, domicilio, ¿no? Desde departamento, provincia, distrito, centro poblado. Si es solicitante, de igual modo, ¿no? Recabar toda la información necesaria. Afectado o afectada. Si es niño, niña, adolescente, llenar los datos. Si es persona con discapacidad, de repente es persona gestante. Si está estudiando, si tiene CIS, salud. En el punto número 4, si es el presunto, quién es el presunto transgresor o presunto obligado. Y el resumen de los hechos, ¿no? En la ciudad XX, siendo las 8 de la mañana, se presentó la señora donde da cuenta de los hechos de violencia ocurridos en el domicilio de su vecina, ¿no? Y así redactar de manera clara, sucinta y precisa los hechos que nos está relatando el solicitante o el informante. Si, por ejemplo, una señora viene a realizar la conciliación, recepciona el caso, también se resumen los hechos. ¿Qué acciones vamos a realizar? Si es, por ejemplo, por tenencia de alimentos, régimen de visitas o tenencia, ¿qué acciones vamos a realizar? La acción de conciliación, ¿no? Y aquí redactamos, se realizará la conciliación extrajudicial. O tal vez antes de realizar la conciliación, se enviará la invitación de conciliación al presunto transgresor. ¿Qué acciones estamos realizando? Y por supuesto aquí consideramos la firma y huella del informante, del solicitante, la firma y huella del defensor o defensora, por supuesto con el sello de la defensoría. Y es un hecho. El formato número 2 de la ficha de entrevista es básicamente
Para los hechos que hemos recepcionado, por ejemplo, ¿no? Si es casos de violencia, tenemos que realizar la ficha de entrevista, ¿no? Las entrevistas al afectado o a la afectada, ¿no? Para recabar información necesaria y atender el caso, ¿no? Versión de los hechos que hemos observado. Por ejemplo, ¿no? Se observa que el caso es materia legal o necesita atención especializada, por lo tanto, se va a derivar al centro de emergencia mujer, ¿no? ¿Qué acciones estamos tomando? Y así, por ejemplo, la ficha de visita. Como su nombre dice, es para realizar las visitas por diferentes casos. La invitación, el formato 4, que es la invitación, se utiliza, como les mencionaba, para realizar las actas de conciliación, ¿no? Se realiza la invitación, o bueno, ¿no? Acá nombre de la defensoría, expediente tal, escribimos el número de expediente, el domicilio, donde vive el transgresor, si hablamos de tenencia de alimentos, perdón. Entonces ahí ponemos en el asunto, invita a conciliación por, ahí ponemos por régimen de visita, por tenencia o por alimentos. Se realiza la invitación y el cargo, ¿no? Entregamos y aquí tenemos nuestro cargo de la invitación para tener las pruebas necesarias al momento de realizar las actas de conciliación. También aquí tenemos la invitación para conciliar, lo que les estaba mencionando. Entonces, el formato número 4, que es invitación, es para, por ejemplo, realizar las entrevistas si hubiera casos de violencia, y la invitación para conciliar es específicamente para las conciliaciones. Entonces, utilizamos el formato número 5, ¿no? Con su respectivo cargo. El oficio de derivación es para realizar, pues, ¿no? Las derivaciones a las instancias pertinentes especializadas si hubiera un caso que necesita mayor atención o una atención diferente a la que no se pueda dar en la defensoría. Por ejemplo, no se ha invitado a una conciliación y no ha asistido una de las partes. No se deja ahí, sino que se utiliza el formato 8A para registrar el acta de inasistencia de una de las partes a esta primera invitación. Se registra la hora, la fecha, inasistencia de quién, ¿no? Y y se adjunta o se archiva en el expediente 00128, por ejemplo, ¿no? Ahora, el formato 8B, que es el acta de inasistencia de una de las partes a una segunda invitación, ¿no? También se registran los datos, las situaciones, y de repente la señora vino, se hizo la invitación respectiva, pero llegado el día, ninguno de los dos asisten, entonces igual, se levanta el acta de inasistencia de ambas partes a la audiencia de conciliación. Y si ambas partes asisten a la invitación, se utiliza el formato 9A, que es el acta de conciliación, ¿no? Se pone el número, por ejemplo, 0025, nombre de la defensoría, y para que el acta tenga validez, la demuna debe estar acreditada, ¿no? Y autorizada. Y ahí se coloca el número de la resolución de autorización. Y por supuesto, todos los datos necesarios, si hubiera un testigo, los hechos que sean expuestos en la solicitud, los puntos de controversia, solo son 3 puntos de conciliación: alimentos, régimen de visita y tenencia. ¿Qué acuerdos estamos llegando? Recuerden que los acuerdos deben ser claros, concisos, ¿no? De manera que puedan ser entendibles y no tiene que tener ningún tipo de borrones. También tenemos el formato 9B, acta de conciliación, falta de acuerdo o desistimiento, con el hecho de que ambas partes asistan, acudan a la conciliación, no quiere decir que lleguen al acuerdo en una primera conciliación. Muchas veces ocurre el caso que no llegan a un acuerdo, entonces se levanta el acta de conciliación
que es falta de acuerdo o desistimiento, ¿no? Si levantamos esta acta, es recomendable volver a realizar la invitación utilizando el formato, ¿no? Y citarlos a una nueva conciliación con la finalidad de prevalecer el interés superior del niño, ¿no? Ya que estamos hablando de alimento, tenencia, régimen de visita. También está el formato 9C, que es el acta de suspensión de la audiencia. De repente se está llevando a cabo la audiencia de conciliación y ocurrió un caso fortuito, ¿no? Entonces, o de repente una de las partes se pone atrevido o está eufórico y no se puede realizar la conciliación y se va, ¿no? Entonces se levanta el acta el formato 9C, que es el acta de suspensión de la audiencia, ¿no? Por un caso que lo tienen que detallar. Y también se tiene el formato 9D, que es el acta de conclusión de la audiencia de conciliación por decisión motivada. Esta acta se realiza cuando las dos partes se ponen de acuerdo, ¿no? Que no van a conciliar el día de hoy, entonces lo van a hacer tal día. Ahora, en cuanto al formato número 10, el acta de compromiso, habíamos mencionado que esta acta se utiliza para problemas de conducta, ¿no? Y para otras situaciones. Para matrícula extemporánea también, ¿no? Se utiliza este formato donde se comprometen, ¿no? A realizar esas acciones. Y para verificar, la Defensoría hará seguimiento. La ficha de seguimiento. Esta ficha de seguimiento es muy importante dentro de las defensorías, ¿no? Ya que aquí se registra todos los casos que se han presentado con su número de expedientes, qué acciones están realizando, por ejemplo, están realizando conciliación, visita domiciliaria, visita a las instituciones educativas, de repente promoción de los derechos del niño, todas las acciones que se pueda realizar, ¿no? Frente a un caso. El registro de información también es muy importante, sobre todo para tener un mapeo de actores, ¿no? Que se encuentran dentro de nuestra jurisdicción. Entonces, estos son los formatos que se utilizan para la atención de diversos casos dentro de la Defensoría Municipal. Ahora, también se tiene una ficha importante, ¿no? Que es la ficha de trabajo de las Defensorías del Niño, Niña y Adolescente del ejercicio 2020. Esta ficha de trabajo es donde se registra todas las acciones, o en realidad, claro, todas las acciones que se realiza dentro de una Defensoría Municipal, ¿no? Aquí, por ejemplo, el número de acreditación de la Defensoría, nombre del defensor, nombre de la Defensoría, si es Defensoría Municipal, Provincial, Distrital, los teléfonos de la Defensoría, las acciones de promoción que se realiza, por ejemplo, desarrollo de competencias parentales, con quién se trabaja, qué tema se va a trabajar, si hablamos de sesiones de juego estructurados con niñas y niños, qué temas vamos a desarrollar, campañas de promoción, por ejemplo, no al maltrato, o campañas de promoción de no al trabajo infantil, ¿no? Todas las acciones que se va a realizar desde las defensorías. Aquí las informaciones de atención de caso, por decir, el 2024 se ha recibido 120 casos, se ha concluido 50, están en trámite 80, ¿no? Se ha tenido desistido o han abandonado los casos 30 casos. Tener el registro de todas las acciones que se ha realizado el año anterior. En estos casos de alimentos por diferentes materias, ¿no? De manera desagregada, casos atendidos por materia o acción administrativa, información proporcionada por la Defensoría en etapa de acción preliminar, población beneficiaria, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se ha tenido de 0 a 5 años, 5 hombres, 2 mujeres, de 6 a 11 años, se ha atendido a 20 hombres y 30 mujeres, y así de manera desagregada. ¿Cuántos con
discapacidad, cuántas menores o cuántas gestantes, cuántas menores gestantes, cuántas mayores gestantes, y todo esto es con la finalidad de tener una información, ¿no? Una base de datos del trabajo que se ha realizado el año anterior y cuántos vamos a atender el presente año. Por ejemplo, ¿no? Sobre conciliación de casos, sobre actas de compromiso, sobre derivaciones especializadas, cuántos casos hemos derivado en alimentos, violencia, presunto estado de abandono, las instituciones a las cuales se ha derivado, cuántas instituciones solicitan atención de las defensorías, ¿no? Monto del año, por ejemplo, en el 2020, de consignaciones para la pensión de alimentos en soles, ¿no? ¿Cuánto ha sido el monto? Y por supuesto, las sugerencias o recomendaciones para mejorar el trabajo del presente año, ¿no? Esta ficha si todavía está vigente, ¿no? Es cierto que es una ficha del 2020, pero aún se encuentra vigente con la finalidad de poder tener un trabajo más sucinto de lo que realizan estas defensorías municipales de manera ordenada, desagregada, pues, ¿no? Que sirva como base de datos para que pueda realizar y continuar con los trabajos. Entonces, se les va a facilitar todos los formatos de las fichas de atención de las defensorías municipales. Recuerden que las conciliaciones dentro de una defensoría municipal tiene valor judicial, ¿no? Siempre y cuando las demunas estén acreditadas. Y la acreditación se realiza a través del MIM. Bien, estimados participantes, si tuvieran algún tipo de consulta, algún tipo de comentarios que realizar, los leo o los escucho. ¿Sí? Si tuvieran algún tipo de duda, consultas, comentarios que realizar. Noche, ¿me escucha? Sí, sí, Bien, dígame. reiterar el saludo a los participantes también y felicitarle por el brillante trabajo que usted ha realizado en la exposición. Quería consultarle algo puntual y Gracias. preciso. Si bien es cierto, hemos abordado el tema de las actas ya dentro del manejo de una demanda. La consulta mía es, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un distrito o una determinada zona para que cuente con la DEMUNA? ¿O cuál es el proceso que se debe iniciar para que ese distrito cuente con una DEMUNA? Ok, muchas gracias por la consulta. De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la Ley 27972, donde dan cuenta, ¿no? de todas las funciones, los deberes que tiene un gobierno local. En el artículo 84, inciso 2, numeral 28, menciona, ¿no? la creación de estas defensorías municipales como espacios especializados para el trabajo con nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, en base a ello, se debe realizar, se debe gestionar. En realidad, ni siquiera se debería gestionar porque, de acuerdo a norma, se debe contar con ese espacio. Pero sí, una vez se cuente con un espacio de esa defensoría municipal, se debe realizar algunas acciones para que esta defensoría municipal esté acreditada ante el MIM y se pueda utilizar estos formatos que son muy importantes y que tienen carácter judicial.
¿Alguna otra duda, comentario, consulta que realizar, estimados participantes? Recuerden que los formatos se les van a entregar igual que el PPT. Sí, entonces no tenemos mayor consulta. Agradecerles nuevamente por la participación en este importante evento. Recuerden que el trabajo con nuestros niños, niñas y adolescentes es muy importante y siempre tenemos que priorizar el interés superior de cada uno de ellos, ¿no? Dado que este grupo es considerado en situación de vulnerabilidad y lo que se desea desde la intervención de las demunas es el trabajo conjunto, no solamente defensoría, sino defensoría, familia y comunidad, con la finalidad de poder evitar situaciones de riesgo que hoy por hoy se está atravesando en la sociedad. Si se realiza un trabajo conjunto, podemos disminuir estas situaciones que se están presentando, como es la drogadicción, el pandillaje, la conformación de sicariatos y otros, ¿no? Entonces el trabajo conjunto es muy importante, siempre en el marco de la ley, las normativas y el uso adecuado de estos formatos, por supuesto, con la preparación necesaria, ¿no? Agradecerlos nuevamente, estimados participantes, deseándoles que tengan una buena noche y esperando verlos y verlas en un próximo evento. Muchas gracias.